Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Red 43, desde aquí, desde nuestros estudios, hablando un poco sobre la pandemia de coronavirus que está preocupando a todo el mundo, también, por supuesto, a nuestro país, en nuestra provincia, en Chubut y, por supuesto, también nuestra ciudad, Esquel. Todavía no se han reportado casos, sin embargo, sí han incrementado en nuestro país. Y como venimos hablando durante los últimos días con diferentes personas que han tenido, por cierta forma, una vida aquí en Esquel y hoy se encuentran en otros lugares del mundo, como Esteban Crespo en Suiza, que hablamos con Sofía Musacchio en Estados Unidos. Ayer hablamos con Diego Santillano, un rescatista argentino en Berlín, Alemania. Y en esta ocasión vamos a hablar desde Escocia, precisamente de la ciudad de Glasgow, con Darío Vanegas, que también ha vivido mucho tiempo aquí en la ciudad de Esquel, para que nos comente cómo está la situación, particularmente en Glasgow, donde él vive, cómo es su día a día, cómo es su trabajo, y también, por supuesto, en todo el país, en ese caso del Reino Unido. Así que paso a saludarlo y agradecerle, porque allá son varias horas más, así que capaz que ya se estaba por ir a dormir y sin embargo nos prestó su tiempo para hablar con nosotros. Así que Darío, buenas tardes y buenas noches allá en Escocia. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, Karim, sí, te escucho bien. ¿Cómo te va? Y son Bien. las 10 de la noche acá, estamos 3 horas más Bueno, bien. Tampoco es en Dawson demasiado tarde, City. digamos. No estoy todavía para dormirme, no, todavía no. Bien. Bueno, Darío, lo que hablamos un poco fuera de cámara cuando arrancamos la llamada, comentanos cómo está la situación en el país, en Escocia, y particularmente cómo es tu día a día con las actividades que vos realizás, con las clases que das en la universidad, con todo esto. Comentanos cómo están allá. Sí, mira, nosotros en un momento Reino Unido en general se planeó una política bastante controvertida, si se quiere, y a contramano de lo que estaban haciendo otros países, de manera cruda en un primer ministro, Boris Johnson, lo que sugirió es, bueno, que nos contagiáramos, así nos volvíamos inmunes al coronavirus, pero obviamente este, el crecimiento exponencial de los casos obligó a tomar medidas diferentes. Igualmente, el caso en Escocia, se tomaron medidas que se adelantaron a lo que luego desde el Reino Unido, por decirles, decisiones desde Londres. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo trabajo en la Universidad de Strathclyde, estábamos terminando el cuatrimestre de clases, de hecho terminó hoy, Ujú. y en un principio lo que pasó hace 2 semanas fue la suspensión de todas las clases presenciales y, la, y mover todas esas clases presenciales a una plataforma de la universidad, con lo cual seguí dando clases normalmente, pero online a través de una plataforma que es Zoom y junto con otra plataforma que tiene la universidad. Eso obviamente redujo el fluir de gente, pero por ejemplo no estábamos con cuarentena ¿Ahora sí tienen con comparado a cuarentena? ahora. ¿Cómo? ¿Ahora sí están con cuarentena cumpliéndola? Ahora sí, ahora sí, lo que fueron decisiones progresivas. En un momento, bueno, ocurrió eso en la universidad, pero por ejemplo yo seguía yendo a la oficina si bien no había mucha gente, porque tenemos horarios bastante flexibles los profesores, pero las escuelas decidieron cerrar, las escuelas primarias y secundarias, y a partir de ahí la universidad, en mi caso, decidió cerrar completamente la librería, el gimnasio, y recién hace pocos días, creo que estamos en el tercer día, si mal no recuerdo, se decreta la cuarentena, lo que se conoce como lockdown en inglés. Y la cuarentena implica o no salir, quedarse en la casa,
salvo para trabajos esenciales, sobre todo, por ejemplo, la gente de salud. Se cerraron completamente todos los que sean restaurantes, pubs, hoteles, cines, se restringió la circulación. Lo que sí se permite salir una vez al día a hacer una actividad física en lugares abiertos, pero de manera solitaria o solo con personas que ya viven en tu casa. O sea, no nos podríamos juntar con amigos, por ejemplo, no sé, a salir a correr o a andar en bicicleta, eso no está permitido. La gente cumpliendo la cuarentena en el grueso de lo que yo puedo observar, sobre todo porque en el caso de Escocia hay casi 900 casos, 25 muertes el día de hoy, y en el Reino Unido en general hay más de 9.000 infectados, entonces obviamente eso hace que colapse el sistema de salud, lo que es el NHS en Gran Bretaña, y por ejemplo lo que se ha decidido hace poco, esto me comentaban unos amigos, es están convocando a médicos y enfermeras retirados, ya jubilados, a volver al sistema de manera ya sea paga o voluntaria para ayudar. Y hoy casualmente lo que noté, quizás porque se están anticipando algo que pueda llegar a ocurrir, eso vivo en el centro de la ciudad de Glasgow y me llamó la atención y fue como la primera vez donde uno se preocupa porque están las vidrieras de los grandes tiendas internacionales, que sé yo, acá abajo está Armani o está Dolce & Gabbana, bueno, grandes marcas y los restaurantes, y está todo cerrado, han tapiado las ventanas con madera, y eso es para evitar ya posibles actos de vandalismo, robos, porque tampoco he visto, yo salí 10 de la mañana aproximadamente, y no ves personal de seguridad, no hay policía en la calle. Bien. Y yo creo que la gente, esto como te comentaba antes, está tomando conciencia, viene tomando conciencia, porque, por ejemplo, los medios de comunicación lo que están haciendo es videos testimoniales con gente que está enferma a partir de casos, y obviamente con las redes sociales, la masividad del pedir que nos quedemos en nuestras casas, que respetemos la cuarentena, sobre todo para aquellas personas de más de 60 años que están con mayor riesgo, o personas que tienen, me tengo que incluir lamentablemente, con antecedentes de enfermedades respiratorias, porque obviamente no nos puede complicar la vida o ser vector del coronavirus. Y también la gente toma conciencia por el impacto económico. Ya está una recesión importante en todo lo que sea servicios, turismo, hoteles que directamente cerraron. Yo tenía, por ejemplo, una conferencia la semana en Inglaterra, se han cancelado todos los que sean eventos académicos, conferencias, hasta julio inclusive, o se posponen o directamente se cancelan porque la situación no parece mejorar en el hoy. Y eso genera este impacto que te digo en lo económico, ya sea en la ciudad, pero por ejemplo en el caso mío de las universidades que tienen gran flujo de estudiantes internacionales, por ejemplo, en una de los cursos que yo doy, el 90% de mis estudiantes son de China, y de hecho muchos de mis estudiantes chinos se vuelven a China porque se sienten más seguros en su país que en el Reino Unido, también por una cuestión de familia, pero esta combinación de hechos y de situaciones donde lo vuelven palpable y la gente no es invencible ni que no te va a pasar. A ver, de hecho, hoy salió la noticia, sí creo que hoy, que el príncipe de Gales se contagió con el coronavirus, está justo en Escocia. Entonces, bueno, eso también yo creo que da a la gente la pauta de que todos estamos expuestos y que nos tenemos que cuidar entre todos, aunque debo reconocer que la misma situación que con mucha tristeza veía y sigo viendo en Argentina, que la gente circula como si tal cosa,
se vio acá sobre todo el fin de semana, donde, bueno, se tomaron medidas, en casos se cortaron los caminos o directamente no se permitía el ingreso, la circulación, porque la gente de Inglaterra venía para Escocia a pasar el fin de semana y obviamente eso tiene un impacto porque se dispara la cantidad de casos que se van reportando. Bien, Darío. Te consulto porque justo cuando lo estabas comentando tuve un problema de audio, no llegué a escuchar bien. ¿Hace cuántos días que están en cuarentena? Creo que dijiste 3. 3 días, si yo mal no 3 días. recuerdo, hace 3 días que Bien. estamos en cuarentena. Bien, ¿y Sí, tenés sí. aproximadamente un número, tenés conocimiento del número de infectados? Decías aproximadamente 9.000 cuando se dispuso la cuarentena, 9.000 en digamos. este momento en Reino Unido. Ajá, 800, no, hice la tarea, 894 en Escocia bien, y en la ciudad de Glasgow al día de hoy había alrededor de 170 casos bien, este, y 3 muertes y 25 en general en Escocia. bien, Lo que ha ocurrido, por ejemplo, hoy la noticia es que aparentemente van a poner restricciones porque se ha disparado en Escocia y en Gales. claro, Los que llevan la peor parte es Inglaterra con más de 400 muertes. claro. Pero Bien, es viéndolo un desde número afuera, obviamente. Darío, te consulto, seguramente las conoces, las medidas que ha tomado la Argentina, por ahí cuando no habían todavía demasiados casos, ¿qué te pareció estas medidas que han tomado no solamente el gobierno nacional, sino también el gobierno provincial, prácticamente acá en Chubut, que por ejemplo no se puede circular después de las 8 de la noche y estamos hablando de una provincia que todavía no tiene ningún caso confirmado, por ejemplo? A ver, desde afuera y en contacto, porque obviamente tengo mi familia en Gualeguaychú y en Buenos Aires y toda la gente amigos que he construido durante la vida en Chubut y en Esquel en particular. Me parece que las medidas han sido las acertadas, que se han adelantado a la situación. Yo creo que también viendo los casos en Europa, sobre todo el caso de Italia, este, gente no tomaba conciencia y a veces lo que decimos con colegas es que no nos va a matar el coronavirus, sino la falta de empatía de la gente. Podría pensar otros términos, pero en principio vamos a dejarlo en falta de empatía de la gente y de creer que no les va a pasar o que bueno, se aburren o no pueden quedarse quietos. No es chiste y a veces lo, lo, lo irónico es que van a ser seguramente en el caso de contagiarse estas personas. Yo por eso hoy decía, lo veía con mucha tristeza en Argentina cuando salían todos a costa, bueno, todos no, pero un gran número de personas por la calle. Qué irresponsabilidad, eh, qué nivel de ignorancia, si se quiere, en un sentido, porque seguro si esas personas se contagian van a ser las primeras en ir a demandar que el Estado los proteja, que el Estado les brinde salud, por eso pagan sus impuestos, etcétera, etcétera, pero han sido los primeros justamente en no acatar un pedido que no es chiste, porque la gente está muriendo. Y si uno toma los casos del primer mundo, si se quiere, no sé, Italia, ¿cuántos muertos tiene? Algo de 7.000. Sí, España también. Yo de hecho tenía una académica que había venido de visita a, a formarse conmigo y se volvió directamente a España por esta cuestión de la repatriación. Eh, Entonces me parece que las medidas son acertadas y en el caso de Chubut me alegra enormemente, obviamente, saber que en algún momento hubo casos sospechosos, pero que no hay casos confirmados, que hay políticas provinciales que restringen la circulación, salvo el caso de Marcelo Tinelli, bueno, al menos en lo personal no me llama la atención, pero y sus excusas de que tenía domicilio en Esquel tampoco, porque no vota en Esquel. claro. Pero más allá de esa situación en particular, que ojo, también se vuelve, no que es una persona eh,
de exposición mediática, pero más allá de eso creo que la respuesta de la gente es, es positiva y claramente eso hace que también se controle la pandemia. Bien, Darío, volviendo al tema en Escocia, te consulto particularmente sobre los supermercados o almacenes, lo que sea, para conseguir insumos de prevención, de seguridad, de higiene. ¿Cómo está esa situación allá? Mira, no he visto los supermercados totalmente desabastecidos. Es más, lo que está ocurriendo es, mientras se están cerrando fuentes de trabajo, se están empleando más personas como repositores, por ejemplo, pero yo hasta ahora, las veces que he ido, he conseguido lo que necesitaba, por así, obviamente lo que más la gente aparentemente se lleva, como han visto, es papel higiénico y todo lo que sea comida congelada. Eso es lo primero este, que se va, pero no hay desabastecimiento. Y otra medida que hoy la viví es, por ejemplo, no hay cajeros, no hay personas en las cajas de los supermercados, sino que únicamente se puede utilizar el servicio el autoservicio, el autochequeo, y como acá son muy comunes las tarjetas, las contactless, que se les llaman, las tarjetas que no necesitan insertarse en el postnet, sino que apenas se apoyan, se paga de esa manera, e incluso lo que hizo el gobierno es extender el límite de pago con esa tarjeta para que justamente uno no tenga que tener contacto con otra persona. Bien. Los bancos están cerrados. A ver, lo que tiene el país en Reino Unido en general es un sistema bastante desarrollado y andado de todo lo que es compras online y los servicios que directamente se pagan de manera digital. Entonces eso hace también que la gente no circule. Bien. Respecto también a los insumos de seguridad e higiene que te comento, eh, ¿cuáles son las recomendaciones, mejor dicho, que dan allá en Escocia sobre uso de guantes, barbijos, sobre todo, que es por ahí lo que causa cierta discusión acá o cierto debate, que si los guantes son más contaminantes, que si los barbijos son solamente para la gente que está infectada? ¿Qué es lo que dicen allá, Darío? Oficialmente no se dice nada con respecto a guantes y barbijos. De hecho, es muy raro a gente con barbijos, salvo quizás personas que tienen alguna condición preexistente. Pero si no, no. Sí, obviamente, el, el consejo es, o la política es justamente esto de lavarse las manos, con gel, con jabón, tener cuidado, conservar la distancia con las personas ya de por sí. Culturalmente la gente acá no es de estar a los besos y a los abrazos, ni mucho menos, eh, pero no hay ninguna recomendación oficial, etcétera, con respecto a barbijos o ¿cómo es que se llama? O guantes. No hay nada. Bien, ¿y la sociedad cómo está? Me decías que por ahí se ve ya menos gente circulando, pero ¿qué es lo que se dice a través, no sé, de un vecino, de alguna red social? ¿Hay cierto miedo, cierta paranoia con todo este tema? Eh, paranoia no, sí obviamente hay una situación de incertidumbre, sobre todo, a ver, pensamos que estas son sociedades donde está todo muy planificado, donde, por ejemplo, no sé, yo ya tengo las planificaciones y fechas exactas de clases hasta 2022. Eh, entonces, obviamente, esto genera incertidumbre en ese aspecto, pero por otro lado, no deja a la gente eh, entrar en el pánico o en esta cuestión de zozobra por la situación. Y en eso creo que son bastante cautos en general, y los bios también ayudan a mitigar, es decir, no es que salvo algún medio que
pueda ser más amarillista, pero otros no es que incrementan el pánico o la situación que se vive, sino que tratan también de calmar a la población. ¿Por qué sobre todo? Eh, Porque donde aumentan la situación de alarma, saben que el sector que más se va a resentir es el sector de la salud, que es un sector que ya está colapsado, como decía, antes del coronavirus ya estaba colapsado el sistema de salud británico, entonces tratan de evitar por todos los medios, por ejemplo, que la gente se acerque a los hospitales y han habilitado varias líneas como para que haya un acompañamiento vía telefónica, si se quiere, para detectar síntomas, etcétera. Sí, obviamente están la prioridad con los mayores de 65 años, si no me equivoco, o aquellos que están en riesgo por una enfermedad preexistente. Pero en general tratan de mantener la calma. Y esto también se genera, yo creo que con cierta cohesión social o, por ejemplo, en varios grupos, de hecho, yo participo en el edificio donde vivo, donde hay adultos mayores que viven solos, nos organizamos para hacer las compras, eh, para asistirlos de alguna manera y son muy conscientes de evitar esto como te digo, el contacto físico. Y Bien. este, ¿Han pero resuelto son algo maneras. referido a los supermercados? ¿Entran de grupos de personas? ¿Han puesto horarios particulares? Así te comento más o menos cómo lo han decidido acá. Como ocurre en Argentina, sí hoy vi que por algunos son con el número de DNI o más o que hay restricciones. No, acá no, se ha restringido sí el horario, abren, en general por ahí hay cadenas de supermercados que están abiertas las 24 horas, eso ahora ya no, están abiertas hasta las 20 o hasta las 19 y creo que abren 7 de la mañana, entonces han restringido el horario de atención, pero no hay restricciones de la cantidad de gente que puede entrar. Eso hasta ahora no. Sí hay, por ejemplo, una restricción con respecto a la cantidad de latas que uno puede comprar de comida Claro. envasada, enlatada en general, no pueden ser más de 3 latas, este, para ayudar a que todos obviamente se puedan autoabastecer. Bien. ¿El transporte público funciona normalmente? ¿Tuvo alguna restricción? El transporte público está restringido, pero se restringe principalmente por la reducción del flujo de gente. Claro. Este, en algunos casos se han mantenido, en otros los restringen porque obviamente no les resulta redituable. Lamentablemente es así, la economía manda, entonces evitan una circulación ociosa, si se quiere, y también por otro lado, el pensamiento es, si la gente ve la circulación normal del transporte urbano o interurbano, va a seguir usándolo. Entonces eso también obliga a la gente eh, a no trasladarse, porque sabe que no lo puede hacer. Bien, Darío, la última consulta que te hago y vamos cerrando esta transmisión es que nos comentes cómo es un día tuyo en esta cuarentena. Un día mío en esta cuarentena, bueno, en algún punto no hay mucha diferencia con la no cuarentena. Trato de mantener la misma rutina que tengo en los horarios normales, levantarme 7 de la mañana, hacer una actividad física, desayunar, trabajar desde la computadora. Hoy, de hecho, tuve una reunión 8 de la mañana, una videoconferencia con colegas en Japón. Este, y bueno, para ir parar al mediodía, descansar, hacer alguna otra actividad y luego continuar, pero no ha habido un cambio brusco. Sí, obviamente la falta de contacto con los colegas, etcétera, pero también todo eso se va resolviendo de manera online y con los estudiantes, como yo te digo, viste, las clases se siguieron dando por plataformas que permitían incluso trabajarse, que pudiéramos trabajar en grupos, etcétera. Así que en ese aspecto no he tenido grandes variaciones
en el quehacer. Sí, obviamente yo voy al gimnasio, eso se canceló, obviamente, a partir de que cerraron todos los gimnasios y otros rubros en la ciudad, bueno, en el país en general, obviamente. Eh, pero bueno, también, viste, obliga a uno a pensar, bueno, hacemos acá adentro, porque otra no queda y tampoco es la muerte de nadie no salir por unos días. Bien, Darío, como lo comenté al principio de la transmisión, hemos hablado con gente de Argentina que está en otros puntos del mundo y a todos les pedí al final que le den alguna recomendación o qué le dirían a la gente de acá de Esquel, de Chubut, teniendo en cuenta la experiencia que tienen ustedes, en tu caso en Europa, en Escocia, con tantos infectados, con más muertes que acá en la Argentina. Justamente qué le dirían a la gente de Esquel, a la gente de toda la provincia, teniendo en cuenta que todavía no hay ningún caso. Que se queden en su casa, no es muy difícil. No nos están pidiendo un imposible, es quedarse en la casa de uno y en el quedarse en la casa de uno nos está mostrando responsabilidad, compromiso a nivel familiar, a nivel social. Entonces me parece que es una cuestión de supervivencia, bien parece así un poco apocalíptico, pero este, no es para tomarlo a chiste. Por eso vuelvo al caso de Italia, donde tienen alrededor de 600 muertes diarias. Claro. Pensemos en esa cantidad. Entonces me parece que la recomendación es esa, que se queden en su casa y que eviten obviamente el salir de manera innecesaria. Bien, Darío, muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos y que descanses y buenas noches allá en Glasgow. Exactamente, sí. Y media de la noche, ya hace rato que cené, pero bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos y buenas noches de vuelta. Bueno, buenas noches para todos. Bien, Darío Vanegas desde Glasgow, Escocia, comentándonos las medidas que se han tomado allá respecto a la pandemia de coronavirus y también la recomendación, coincidiendo en cierta manera con los otros testimonios que hemos recolectado a lo largo de los últimos días, que es que la gente se quede en su casa para evitar cualquier tipo de contagios y sobre todo que llegue el virus a nuestra provincia, en particular a nuestra ciudad. Y también coincidiendo con que la Argentina se ha adelantado en estas medidas para prevenir una gran expansión del coronavirus. Sabemos que ya está prácticamente en todo el país, son pocas las provincias que no han tenido casos confirmados. Por suerte una de esas provincias es la nuestra, la provincia del Chubut, pero bueno, esto depende en cierta forma, como lo decía Darío, de la empatía de los ciudadanos, que respeten la cuarentena, que respeten las medidas que han dispuesto los ministerios tanto de nación como de provincia, los gobiernos nacional y provincial respectivamente, para que esto se pueda terminar de una vez. Y lo que siempre decimos es, mientras más se respete, menos tiempo va a llevar esta cuarentena. Se habían dicho 15 días, seguramente se va a extender. Es lo más probable que se anuncie la extensión de esta cuarentena, más allá del 31 de marzo. Pero bueno, si todos ponemos nuestro granito de arena y nos quedamos en nuestras casas, se va a poder, va a hacer que esto no se extinga mucho más y que finalmente podamos volver en cierta forma a nuestra vida normal, en la calle, con amigos, compartiendo todos los lugares que nos gusta compartir a todos, más allá de nuestro trabajo. Así que pedimos también desde aquí, desde Red 43, que se cumplan todas las medidas que han tomado las autoridades para que esto se pueda terminar de una vez más y por supuesto que no haya ningún caso confirmado en nuestra provincia y por supuesto en nuestra ciudad. Así que vamos finalizando de esta manera esta transmisión en vivo de Red 43. Son las 19:31 de este jueves 26 de marzo en todo el país. Agradecemos nuevamente a Darío Vanegas que nos esperó allí en Escocia para esta transmisión, para esta comunicación. Así que en minutos nada más va a estar todo lo que ha dejado esta entrevista a través de nuestra página web
www.red43.com.ar, nuestras redes sociales, Red43 en Facebook, Red43 Info en Twitter, Red43 Esquel en Instagram y nuestro canal de YouTube, Red43 Canal Online. También, por supuesto, mucha más información en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Hasta luego.